Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. Seguimos con las enseñanzas de Jesucristo impartidas en el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de un tema que es frecuentemente mal interpretado por muchos y es el juzgar a otras personas. Acompáñame a Mateo 7, versículos 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El primer versículo dice, no juzguéis para que no sean juzgados. A simple vista pareciera que Jesucristo nos está pidiendo no juzgar. Las personas lo citan para justificarse cuando guardan silencio ante el pecado y ante todo lo que es contrario a lo que Dios estableció. Ven el pecado en sus iglesias o en sus familias y no juzgan, por temor de ser juzgados. Sin embargo, si continuamos leyendo los versículos que siguen a continuación, nos podemos dar cuenta que es un versículo que fue sacado de su contexto. Y es así como surgen los errores al interpretar la palabra de Dios. Más adelante voy a mencionar algunos versículos que hablan que sí debemos juzgar. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Jamás. Solo que cuando tomamos un versículo de la Escritura, debemos examinar su contexto a la luz de toda la Biblia. En este caso, Jesucristo dijo estas palabras porque, si recordamos, los escribas y los fariseos eran los religiosos de la época, habían creado su propia religión, con sus innumerables reglas que agobiaban a las personas. Incluso llegaron a tener tanta importancia que lo que ellos decían tenía más autoridad que la misma palabra de Dios. Por supuesto que se habían vuelto orgullosos y cubrían sus propios pecados proyectándolos sobre los demás, convirtiéndose en unos expertos en señalar a otros cuando no cumplían con alguna de sus reglas. Lo curioso es que ellos tampoco las cumplían. Entendiendo esto, lo que el Señor nos está prohibiendo no es que no se pueda juzgar, sino juzgar cuando hacemos lo mismo, incluso en condiciones peores que al que estamos juzgando, porque sería un acto completamente hipócrita. Hay un dicho muy conocido que dice, el cura predica, pero no aplica, y esto era lo que estaba pasando con estos religiosos. Jesucristo de ninguna manera quiere que renunciemos a nuestra capacidad de tener discernimiento. Por el contrario, espera que juzguemos entre la verdad y la mentira. Eso sí, que nuestros juicios sean justos, hechos con amor y misericordia, llevando vidas en santidad e integridad. La Biblia es muy clara al señalar qué podemos juzgar y qué no. Voy a mencionar lo que no podemos juzgar. Primero, los motivos de las personas. Santiago 4, versículos 11 al 12. No podemos juzgar a alguien porque creemos que tiene motivaciones erróneas. Esto es jugar a ser Dios. Solo Él puede conocer realmente cuáles son sus intenciones. Conoce los hechos y todas las circunstancias. Así que dejemos ese papel a Dios. Segundo,
No podemos juzgar por las apariencias. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4, nos da un ejemplo sencillo. Cuando alguien va a la iglesia y si se ve bien vestido, a veces lo acomodan en los primeros lugares, lo hacen sentir bien y cómodo. Mientras si llega una persona pobre, no tan bien vestida, lo pueden dejar de pie o incluso en el piso. Alguno pensará, yo nunca haría eso, pero ¿qué tal cuando juzgamos la espiritualidad de una mujer porque quizás se maquilló o se puso un pantalón? Entonces, no juzguemos la espiritualidad de las personas por su exterior. Tercero, no juzgar a alguien por sus escrúpulos. Ejemplo, juzgar a alguien por lo que come. Para unos, comer cerdo está mal, para otros está bien. O juzgar el día. Para algunos está bien celebrar la Navidad, para otros no. En Romanos 14, del 1 al 5, nos insta a no contender sobre opiniones. Cuarto, no debemos juzgar el servicio que alguien ofrece a Dios, como por ejemplo si lo hace bien o nosotros lo haríamos mejor. En 1 Corintios 4, del 1 al 5, el apóstol Pablo nos recuerda que es el Señor a quien le corresponde hacerlo. Así que tengamos cuidado con señalar, criticar o cuestionar el ministerio de alguien. Quinto, no juzgar a un hermano cristiano hablando mal de él. Al respecto, en Santiago 4, 11, 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora vamos a mencionar lo que sí podemos juzgar. Primero debemos juzgar cuando hay pecado grave en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo pide que se juzgue un caso de fornicación que había entre un joven y su madrastra, para que este pecado no terminara contaminando a toda la iglesia. Segundo, los creyentes deben juzgar cuando hay falsos profetas y falsos maestros de la palabra de Dios. Primera de Juan 4, versículo 1 de la NTV dice lo siguiente: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Es responsabilidad nuestra que todo lo que nos compartan debemos pesarlo con la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Tercero, juzguemos las falsas enseñanzas. Muchos enmudecen ante enseñanzas que han penetrado en las iglesias, como la doctrina de la prosperidad, mente positiva, declarar y confesar, y por eso es que se han anidado tanto, porque no se juzga con convicción estas enseñanzas. Romanos 16, del 17 al 18. Cuarto, podemos juzgar a los que causan divisiones. Romanos 16, 17. En el versículo 3 nos habla de lo común que es tener desarrollada la vista para detectar los pecados que parecen como pequeñas astillas en el ojo ajeno, y no se percibe la viga en el ojo propio. Cuando alguien está dominado por sus pecados, sus pasiones, sus vicios y tienen su conciencia cauterizada, se resiste a reconocer su condición de pecador y que necesita arrepentirse y volverse a Dios. Ser tan severos con los pecados de los demás y a la vez tan indulgentes con los propios es una señal de hipocresía.
Si en verdad queremos sacar la paja del ojo ajeno, lo correcto sería sacar la viga de nuestro propio ojo. No podemos ayudar a alguien en un pecado cuando estamos cometiendo un pecado mayor. Nuestra responsabilidad es abandonar el pecado para poder ayudar a otros. Pero cuando lo hagamos, recordemos lo que el Señor dijo en el versículo 6 de Mateo 7, que no todos tienen esa disposición para ser reprendidos por sus pecados. Por ello debemos tener discernimiento y sabiduría a quien sí podemos compartirle la palabra de Dios, que representa lo santo y las perlas preciosas, y a quienes no, que son esas personas malvadas representadas por los perros y los cerdos, ambos animales considerados como inmundos en la ley. Porque puede suceder que estas personas, en lugar de apreciar y valorar la palabra que le compartimos, respondan con insultos, incluso con violencia hacia nosotros. Es importante tener claro todos estos elementos a la hora de juzgar, conocer qué puedo juzgar y qué no, y cómo debe estar nuestro corazón antes de hacerlo. Le ruego al Señor que nos dé discernimiento y sabiduría para que todo lo que hagamos sea conforme a su palabra y no motivados por el orgullo y la soberbia. Hemos llegado al final de este episodio. Si este mensaje fue de edificación para ti, ayúdame a compartirlo para que la palabra de Dios llegue a más personas. Le pido a Dios que seas bendecido al igual que tu familia. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda, Dios está contigo y eso es suficiente.